Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más con ustedes en este programa que se llama Historias. Y como lo prometido es deuda, aquí está la segunda parte con Rodrigo Ayerbe. Pues ya la vez pasada, en el programa anterior, él nos contó historias de su vida y quedamos en punta con algo bien interesante y es la historia que ha tenido con Alejandro Durán. Ya está listo Rodrigo. Y ya estará hoy también nuevamente Dayan, su hijo, interpretando algo de acordeón. Bueno, Rodrigo, bienvenido. Un buen día para usted y en verdad que muy agradecido por esta nueva entrevista porque es la segunda parte. Bienvenido. Buenos días, Ricardo. Sí, eh, lo prometido es deuda y entonces aquí estamos nuevamente para dar un feliz término a la primera, a esta historia, aún que vivo, hoy, después de tantísimos años, tengo totalmente clara en mi mente. Y entonces nuestro deseo de expresar esas vivencias para las personas que le gusten las historias Sí, como estas. señor. Pues bueno, la vez pasada quedamos muy claritos en el sitio que usted estuvo comprando su acordeón, llegó a Valledupar y esa noche el hombre que había conocido en Ibagué se lo vuelve y se lo encuentra. Y estamos hablando de nada menos que el juglar Alejandro Durán, el viejo Alejo. Sí, señor. Es muy grato recordar al gran maestro, inolvidable su música. Yo diría que fue la base para el desarrollo, para lo que es hoy también esa afición al vallenato. Entonces, él tuvo mucho, no un granito de arena, sino muchos granos de arena para la evolución también de lo que es esa música espectacular, de la cual somos propietarios, pero que hoy está extendida en todo el mundo. Sí, pues yo diría que no hay coincidencias, ¿no? No, no sé cuál es la palabra, hay correspondencia, diría yo. ¿Cómo es que precisamente estaba destinado yo a encontrarme nuevamente con el maestro Alejandro? Eh, Él tenía que llegar en ese momento como si nos hubiéramos presentado, porque estoy seguro que gracias a su intervención pude yo cumplir mi sueño de que ese acordeón llegara al Tolima, o si no, tal vez hubiera sido imposible. Entonces yo iba con mi acordeón, recién me bajaba del bus y iba camino a coger un taxi cuando eh, ocurrió ese encuentro. Entonces nos saludamos y él vio que era un acordeón y dijo, es nueva. Le dije, sí, Alejandro. Dijo, qué bien, qué bien. ¿Y qué tonalidad la compraste? Le dije, yo de eso no sé. Entonces yo se la saqué, fue el primero que, digamos, o el segundo, porque el primero fui yo cuando me la puse al momento de comprarla. Y él la cogió y me dijo el tono en sus palabras. Y entonces conversamos un rato de varios asuntos y me dijo, bueno, yo voy para el estadio a ver la final y entonces a esta hora ya se está definiendo la cosa. Pero yo quiero ayudarte porque ese acordeón nuevo tú no lo puedes pasar hacia el interior. Entonces le dije, ¿por qué? Dijo, porque los guardas te la van a quitar. Los guardas eran esos de control de contrabando, esos puestos Aduana. aduana, él le decía a los guardas, dijo, y aquí hasta Bogotá hay como cuatro estaciones de guarda, dijo él, y son muy estrictos. Entonces, pero no te preocupes que yo te voy a ayudar. Como te digo, yo voy al estadio a ver la final,
Y mañana, si quieres, yo estoy alojado en un hotel. Ven y yo te doy unas instrucciones mañana. Así quedamos. Entonces me dijo, ven a las 10 de la mañana que ya estoy levantado. A mí la noche se me hizo larga para nuevamente encontrarme con él. Y sí, muy a las 10 de la mañana yo llegué, ya el hombre estaba en el sillón de espera y al asunto. Dijo, bueno, este acordeón es nuevo y hay muchos problemas. Yo sé que las decomisan, se las roban, digo así. Y entonces la clave es esta. Yo te voy a hacer una carta-venta para que el acordeón pase de segunda. Eh, y tú le vas a dar al acordeón, en medio como lástima, porque dijo, vas a darle un aspecto de usada. Y le dije, Ajá, bueno, maestro, ¿y eso cómo? Entonces dijo, mire, vas a conseguir algo. El acordeón, cuando uno ya lo ha usado mucho, de donde uno la coge aquí, se va como el laca o la pintura se va como poniendo vieja. Eso con el uso de varios años, eso no es rápido. Pero entonces hace esto con una cuchilla, raspe de aquí, a donde van los dedos, acá, consígase unas correas viejas, esa correa nueva, quítala. Y junto con la carta venta decía, conste que yo, Alejandro Durán, he vendido al señor Rodrigo ayer bien acordeón tal, 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 por el valor. Eso sí no me acuerdo yo, creo que 1.500 pesos. Bueno, digo, tampoco hay que bajarle mucho porque el acordeón, a pesar de todo, yo no la podemos poner tan barata porque de todas maneras, con lo que usted le hace, pues de todas maneras el acordeón no es que represente que es vieja, vieja, no. Bueno, todo eso lo cuadramos. Mm, yo le di las gracias, hablamos unos 10 minutos más y me fui para donde yo estaba, había dormido, donde la señora que me dio alojamiento. Y allá le hice, sí, compré la cuchilla y compré por ahí conseguí unas correas también nuevas, pero las pelé, dejé, ta, 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 y así. Y conseguí aguja y conseguí hilo y comencé a poner las correas, todo. Bueno, el caso es que al otro día venirme, no eran sino como 14 horas de viaje hasta Bogotá. Y yo me vine. Le cuento, Ricardo, que fueron. Yo compré el acordeón, compré el pasaje y me quedé en esa época con 1 peso 50 centavos para viajar más o menos 16 horas. Entonces, bueno, yo me vine. En Bogotá había un hermano mío que estudiaba en Bogotá y entonces mi plan era eso, llegar ahí donde él vivía. Yo me vine, pues no hablemos de comidita porque no había cómo. El, el bus en Bogotá, bajándose uno, porque en esa época no había terminal, era bajarse uno donde llegaba la oficina del bus y arrancar para la casa donde vivía mi hermano. Así lo hice, ¿no? Pero como digo, yo con mucha hambre, yo veía que otros en un paradero se bajaban a comer y a mí me llegaba el olor solamente. Así llegué yo. Ah, bueno, pero es que la historia es que, sí, ahí donde estaban los retenes de la aduana, cogían el acordeón y la bajaban y decían, y hablaban entre ellos de, pero esto parece nuevo. Le decían, pero mire, es que tampoco el maestro me iba a vender lo peor que él tenía. Miren eso y si es necesario, él se encuentra en este sitio, su número de teléfono, que era él me había dado del ahí en el hotel. hotel.
el del hotel, porque ni hablar de celular ni nada. Entonces, así las cosas, y ustedes tienen duda, porque yo así me dijo, cualquier cosa, llámame, o es que me llamen aquí a este contacto. Y bueno, levántese o guarde esa vaina y dele, y siga. Así durante 4 veces yo dejé la mitad del corazón de miedo de que me fueran a quitar el. Esas 4 veces que usted dice es 4 retenes de aduana donde fue auscultado el acordeón. Sí, sí, señor. Pero gracias a Dios y a las oraciones logré que llegar con mi acordeón Oiga, a oiga, Bogotá. Rodrigo, ¿usted todavía tiene ese acordeón como reliquia o todavía lo tiene por ahí en alguna parte? No, señor. Ese acordeón yo lo tuve más o menos 10 años Ujú. y pues con el tiempo pues se fue deteriorando un poquito y alguien me lo compró, alguien me lo compró, pero, Había que pero actualizarse, había que actualizarse. sí, sí, señor, pero era el sueño cumplido, era un acordeón Claro. profesional, profesional. Que hoy, como le digo, hoy quien quiera comprar un acordeón de eso está por el orden de casi los 7 millones de pesos, porque en esa época era auténtica y originalmente alemán. Eso, con eso Y para usted completar esa parte. ese día llega a Bogotá, ya después de haber pasado, llegó y se quedó donde su hermano, me imagino, y Donde, luego donde carrera para, ¿cómo es que se llama? Para La Palmita, por allá en el sur de no, yo Bogotá. venía, acuérdese que yo salí de la granja de Armero, donde Ah, estudiamos. ya, usted iba era para Estábamos Granja haciendo de el Armero. semestre práctico, el año práctico en la Granja de Armero, uno lo hacía, era el año cuarto. El quinto volvía uno a las universidades de Ibagué. Entonces mi desplazamiento tenía que ser hasta la Granja de Armero nuevamente. Pero eh, yo muy feliz con mi acordeón, y pero ahí ya yo quedé sin un centavo, porque los 1,50 los pagué en el bus urbano que me llevó hasta allá. Ahí le tocó a mi hermano regalarme, digamos, para regresarme yo para la granja de Armero. Entonces, pues fue ese feliz término, muy sufrido, por cierto, ¿no? Por cierto, de mi primer acordeón. Después ya ya las cosas fueron ya mucho más fáciles eh, para conseguir las otras acordeones, ¿no? Ya yo cuando vendí ese, porque ya tenía negociada otra y así, hasta hoy, gracias a Dios, el instrumento no ha faltado y, Oiga, y digamos, Rodrigo, y esa fue la historia entonces con Alejandro Durán. ¿Se volvió a comunicar alguna vez con Alejandro Durán? no, señor, fíjese usted que ya siendo yo profesional en el año 94, no, en el año 75, ya como profesional, yo mi primer empleo fue en Montería y entonces yo fui a gerenciar una empresa agrícola ya llamada FENALCE. FENALCE es una Federación Nacional de Cereales y a mí me nombraron director en Córdoba. Y para la época, hacía tiempo, o hacía mucho tiempo, ahí ¿cómo se llama? ¿Dónde vivía Alejandro? Vivía Alejandro Durán. No, no, ese era originario. Bueno, bueno, en un pueblo a 1 hora y media de Montería. Yendo de Medellín a Montería, hay una ciudad, un pueblo que donde él murió y ahí lo enterraron. Él se hizo
hijo adoptivo de esa, Mientras usted pero va nunca contando, yo, yo voy buscando aquí en el celular. bueno, población donde vivió y murió Alejandro Durán. Listo. Eh, entonces, pues yo escuchaba por la radio y sonaban sus, su, su música cercamente donde vivió, donde murió. El Paso. Y no, no, él ahí nació, donde murió. Ya, bueno, listo. Ahí ya vamos teniendo algo interesante. Sí, Listo. pero, ¿Y qué más? pero yo, yo nunca tuve el tiempo, digamos así, o, o la manera de comunicarme con él, ¿no? Ujú. eh, para, para haber hablado. Ya cuando yo me vine de Montería, que se acabó el trabajo, al poco tiempo él murió en esa Planeta Rica, Planeta Rica. Planeta Rica. Listo. Y me acordé por una canción que él nombra Planeta. A él lo quisieron mucho. Él, él fue hijo adoptivo de esa ciudad. Eso fue, el entierro de él fue supremamente asistido por su gente. Venga, antes de que usted siga, yo quiero decir algo aquí. Y es que, ¿por qué la importancia de ese padrinazgo que tuvo nuestro invitado de hoy, don Rodrigo Ayerbe, con Alejandro Durán? Mire, Alejandro Durán, pues nació en El Paso, Santander, el 15 de, el 15 de noviembre de 1989 a los 70 años. Entonces falleció en ese pueblo donde usted dice. Planeta Rica. Eh, Fue por un infarto que él falleció. Los padres de él fueron el señor Nafer Donato Durán Mojica y la mamá de Alejo Durán fue Juana Francisca Díaz Villarreal. Y los seudónimos que le dieron, el Negro Grande Alejo y el Rey Negro del Acordeón. Siga usted, Sí, mi querido Rodrigo, porque es que ahí hay algo interesante y es que usted vive en Montería y entonces, pues claro que se aumenta lo del vallenato para usted porque allá es claro, vallenato. claro, sí. Ahí hay una mezcla aunque el vallenato de esa región es diferente al vallenato del Magdalena Grande, hablando de lo que hoy es el Magdalena, del Cesar, porque la manera de interpretar es muy diferente. Allá le llaman vallenato y en el caso de Sucre y de Sucre y Córdoba se le llama vallenato sabanero. Hay una diferencia entre esos dos, a pesar juntos son con acordeón, pero la manera de tocarlo es diferente. Uno hace diferencia entre los estilos. Es muy difícil, pero sí lo ha habido, que un sabanero gane en Valledupar, porque son allá como muy estrictos en eso. Y como es vallenato, vallenato, pues entonces, con muy raras excepciones, entre otras, pues, eh, algunos, Julio de la Osa, el mismo Álvaro Gutiérrez, han logrado ganar en Valledupar, pero son por ahí. Es como que un cachaco gane en Valledupar. Sin embargo, ha habido boyacense y bogotano que han ganado en Valledupar dos veces, uno cada vez. Es muy difícil, pero ese es el caso, ¿no? De que, pero de todas maneras yo me nutría mucho de, de esa música. Yo estaba en mi salsa, ¿no? Viviendo en Montería. A propósito de eso, usted, por supuesto, en su profesión, en la empresa, pero le fue dando también al vallenato, al acordeón y formó su grupo en algún Claro, momento. claro, yo aprovechaba, pues, yo aprovechaba para como tomarme eso como una escuela, ¿no? Como perfeccionar eh, mi manera de tocar. Es más, yo veía cuando había fiestas en Montería, pues yo iba a las casetas, ahí conocí a los hermanos Zuleta,
no porque fueran amigos, sino que ellos actuaban, otros grupos también, y entonces, mm, como digo, yo feliz de la pelota. A Ahí propósito en de eso, ese, esa felicidad, por ahí está ya su hijo Dayan y hoy espero que sí suene el acordeón, porque hace 8 días sí, sonó allá donde usted está, en su casa, pero no se dejó sonar aquí en la grabación que hicimos. sí, Más, ya como ya casi llegan los 20 minutos y hemos hablado tan sabroso. Pues Dayan, por favor, vaya alistándose ya ahí para que salga en escena, porque ya vamos en la recta final o en los últimos 10 minutos. Pero yo quiero sí. que usted antes, mientras Dayan ya va tomando ubicación, me cuente historia, alguna cosa que se acuerde, porque usted, como combinaba su profesión con esto, cuénteme alguna anécdota, algo que nos quiera participar de esas parrandas vallenatas donde usted y su grupo fueron los centrales ahí en la fiesta. No, pues, entre las experiencias que yo tuve en Montería, para esa época ya tenía un año, digamos, pero No, pero yo, en general, porque usted se va de Montería, por allá inclusive en el Tolima, me imagino que también hizo rumbas. En general, no, ¿qué se acuerda usted de eso? De esas rumbas que eso fue, organizó. eso fue, digamos, una fiesta cuando yo regresé a la Universidad de La Granja en Armero. Fue una fiesta por parte de mis compañeros de estudio, ¿no? Y eso armaba la recocha. Luego nos faltaba un fin de semana en que nosotros no hiciéramos, digamos, parranda ahí. Entonces yo he hecho una felicidad grande de sentir. Figúrese que lo único que había era una carrasca, pero como necesitaba una caja, entonces ellos adaptaban lo que llamábamos en esa época como lo que llamamos el locker, que es como una especie de Sí, sí, guardarropa, pero metálico. sí. Y, y entonces no, si usted no se imagina la recocha que armábamos nosotros. Muy, pero muy feliz todo el mundo. De los que les gustaba la misma colonia costeña que había ahí, eran los más felices. Los compañeros de, de universidad costeños. Entre Sí, otras, muy agradecido yo con el colega que fue el que me facilitó la estadía allá en donde la hermana, ¿no? sí, Entonces, incluso un, un, un colega mío, que además de agrónomo es escritor, él en un libro con el motivo de los 50 años de egresado que celebramos en el noviembre del 2024, él sacó un libro de vivencias y experiencias nuestras allá en la granja. Muy bonito, uno que vivió las cosas. Y leyendo ese libro uno se ríe mucho porque él tiene un estilo también como picaresco al escribir, ¿no? Entonces, él describe eso, ¿no? De esas parrandas que hacíamos nosotros y que, no, el ambiente cambió totalmente, sino que ya allá nomás íbamos a estar un año y eso fue en abril, el que yo fui en pleno Festival Vallenato. Cuando yo estuve en ese viaje estaba en su furor el Festival Vallenato, ya que se lo ganó en esa época Miguel López, y, que había fundado el conjunto de los hermanos López con Jorge Oñate, que era la gran figura. Entonces, bueno, eso fue un aprendizaje constante, pero volviendo al cuento, en la granja solamente fue ese año porque ya el año de finalizar volvíamos a estar ya en Ibagué para terminar, para dar por terminada la carrera. Pero hoy todavía siento emoción de sí. recordar eso. Fue un momento
una época supremamente feliz. Qué chévere, qué Bueno, el chévere. hijo está Bueno, aquí. ahí Dayan, por favor, Dayan, deje la pena a un Bueno, lado, déjela. No, no, quédese usted ahí, Rodrigo, quédese sentado usted ahí. Hola Ricardo. Rodrigo, quédese sentado usted ahí, no escuchó. Eh, la idea cuál es? Es que Dayan poco habla. Ahí ya Dayan saludó. Entonces, poco habla, métase un poquitico a la cámara que queda cortado, por Hola favor, Ricardo. Rodrigo. Eso, Dayana ahí atrás y usted ahí. Eso, que aparezcan los dos bien en cámara. Por favor, por favor. Bueno, algún tema que hayan preparado para el día de hoy, porque ya llevamos unos minutos, tenemos como 7 minutos nomás todavía de grabación. Así que cuénteme, pues, Rodrigo, déjeme escuchar un momentico, Dayana, el acordeón, a ver si lo escucho. listo. Bueno, de todas maneras, dicen que la vena musical no se pierde, ¿no? Sí, Y aquí está la muestra y la confirmación de ello, porque pues ya teniendo yo instrumentos, pues el hijo fue por la misma línea, él logró aprender, yo no tuve profesor, él tampoco, pero aquí el profesor fue estamos, es la usted. continuidad, El es la profesor fue continuidad. usted. Sí, aunque ni yo, fue mirándome Ajá, prácticamente. listo. Entonces él es, digamos, también autodidacta. Y para mostrarle, pues aquí está un poquito para... Listo, vamos a hacer buenos días Buenas, ¿qué Ricardo, tal, ¿cómo le Dayan? va? Bienvenido. Toda la audiencia. Pues vamos a hacer un intro de una canción precisamente de Alejandro Durán. Yo no tengo mucha voz para cantar. Voy a hacer el intro y mi papá les regala un pedacito ya cantado de alguna canción que él tenga. Listo, O perfecto. Déjeme sea, escuchar ahí bueno. el acordeón a ver si esta vez sí suena ese acordeón. Eso, muy bien. A ver. No suena, no suena, no suena. No sé qué es lo que pasa ahí, Dayan. Qué pena con qué pena con los televidentes, pero no suena. Y Dayan está ahí tocando el acordeón. Lo mismo pasó la vez pasada. No sé cuál es el tema de la música, pero no se desaparezca de la cámara, Dayan. Y Rodrigo, por favor, no me dejen viendo la escalera nomás. Venga, siéntese ahí otra vez. Creo que no se va a poder lo del acordeón en esta oportunidad. Se hizo el intento, mi querido Dayan, pero no sé cuál sea la dinámica del Zoom en este caso, pero qué raro. Trató de entrar el sonido, pero no entró como debería. Ya que están los dos ahí, aprovechemos una cuestión. Dayan, unas palabras ahí para su papá con respecto a precisamente ese legado vallenato, porque es que yo sí lo he escuchado a usted y el que lo quiera escuchar a usted o ver cuál es su red social, Dayan, el Facebook o alguna que quiera mostrar, porque sí ahí yo sí lo he escuchado. Cómo es el nombre Pues, del Facebook? Porque allí lo pueden escuchar de vez en cuando con todo lo vallenato. Dígame pues, tenemos las redes como, ¿cómo se llama su te cuenta? digo, en Instagram se llama Dayan Raya al Piso 2524. Dayan Ray al piso 2524. Es que yo me imagino, Sí, Rodrigo, y por favor entre un poquitico más a la cámara, acérquese a su video, no le dé pena que, que es que está la mitad de la cara suya. Rodrigo, muevas. Eso, ahí lo movieron. ya. Rodrigo, es muy satisfactorio, por supuesto, para usted que su hijo haya tomado eso, porque es que lo toca muy bien el acordeón. Sí, lo que digo, él es más estudioso, ¿no? Yo soy más de la línea de los antiguos, de los fundadores. Ya él le tocó algo de la nueva ola y lógico, de pronto se siente más a gusto con ello, ¿no? Sí, Digamos claro. más comercial. Incluso pues ha tenido sus grupos en su momento,
algún tiempo que tuvo grupo musical comercial en Ibagué. Qué Pero bien. para eso hay que estar muy actualizado, ¿no? Con la música que gusta en estos momentos. Y Y lo Dayan, mío lo dejo para las parrandas, para los ajá, tradicionalistas, sí, déjelo mío. claro. Y Dayan de todos modos toca ahí en la casa, se distrae a veces, se desestresa tocando acordeón, Sí, ¿cierto? claro. Sí, claro, la música es bastante eso, es como un relax para el alma, ayuda a tener un ambiente diferente, un ánimo diferente y pues es la disciplina, ¿no? Muchas veces entre más estudia uno, uno siente que suena más bonito, ¿no? La disciplina de estar estudiando, de estar revisando, de revisar acordes. La música ha avanzado mucho, la música no es la misma de antes y la música cada vez va avanzando más, pero pues se conservan las raíces de los clásicos como fueron Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez y todos esos juglares que nos dejaron esta bonita enseñanza musical, claro, así es. Pues Rodrigo y Dayan, muy amables. El tiempo se nos ha agotado. Yo quería finalizar esta entrevista con Rodrigo y con usted, Dayan, precisamente los dos en pantalla, porque la tradición vallenata continúa. Ya en la despedida, muy amables, muchas gracias. ¿Y algún chiste final, mi querido Rodrigo, que usted se acuerde, o más bien dejamos así el chiste para otra entrevista? No, no, tranquilo, dejamos el chiste para otra entrevista porque nos acabó el tiempo. Rodrigo, No. chao, chao. Sí, sí, claro, claro, claro. De todas maneras, muy agradecido, Ricardo, por esta entrevista. Dios me lo bendiga, Dios me le siga dando como, esa sabiduría como comunicador y estas historias realmente le remueven el alma a uno. Perfecto. Entonces, muchas gracias de parte nuestra. Ajá. Saludos a los suyos y muchas gracias a las personas que se dignan mirar estas pequeñas intervenciones. Perfecto. Dayan, Y muchas Dios gracias me también los a usted. bendiga. Chao, Muchas gracias, Dayan. Ricardo, muy amable a la audiencia. Que esté muy Bueno, bien. y a ustedes, amigos, en un programa próximo estaremos nuevamente aquí hablando de historias.